Bien, pastor, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ir empezando y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, en esta noche damos gracias por bendecirnos con tu palabra y continuar aprendiendo más sobre estos profetas del Antiguo Testamento. Trata con nosotros nuestra vida espiritual y sobre todo nuestro pecado. Y reconocemos que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras. Mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús y permite que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Pedimos una bendición sobre la clase en esta noche para que sigamos creciendo juntos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar y antes de empezar vamos a cantar un himno y luego iniciamos nuestra clase. Bien. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Buenas noches.
Hola, buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Pastor Henry está viniendo, creo que. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Ya está entrando Damaris. Buenas noches, Damaris, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Estoy entrando con otro celular. Sí, bienvenida. Gracias. Es que tengo que actualizar porque cambié de celular, entonces tengo que darle una nueva configuración. Sí, qué bien, qué bien. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, me alegra eso. Y también Carmen, buenas noches. Dámelo pues. Muy bien, entonces vamos a terminar hoy el capítulo 6 de Amós. Recuerden que el tema central, ¿cuál es el problema que estaba pasando con Sion y con Samaria? Es decir, hablando de las tribus del norte y las tribus del sur. Vemos que en esta sección estaba Usías como rey de Jerusalén, Jeroboam como rey de Israel, pero el problema de estos reyes y el problema del pueblo, pues lo estamos viendo en esta sección, ¿cierto? Lo que nos está presentando. Hay de los que confían en ellos mismos. Ese es el problema que estamos viendo en esta clase. Como Israel ya estaba confiando en sí mismo y no estaba confiando en Dios. Y bueno, hablamos mucho acerca de eso en la clase pasada, porque eso nos puede pasar a nosotros. Y hablamos un poquito de por qué ellos estaban cayendo en esto. Y vimos de que su vida cambió. Pues ellos materialmente tenían una casa muy sencilla, tenían pocos muebles, tenían que dormir en el suelo, pero su vida había cambiado, ¿cierto? Ya los ricos de la nación dormían en camas entarimadas, ellos tenían paneles de marfil y dormían pues muy cómodos. Y también en cuanto a la comida, pues solamente cuando los israelitas, la carne, ¿cierto? Comúnmente se preservaba para las celebraciones especiales, pero ya los ricos que tenían muchos banquetes. Y es un problema que había porque todas esas cosas materiales los distrajo. Y es lo que estamos aprendiendo, cómo el diablo nos distrae de adorar a Dios, cómo el diablo nos distrae de estar concentrados en su vida o en la vida espiritual. Entonces el problema que estamos viendo, cómo moralmente no solamente los reyes, sino tanto el sur como el norte está podrido y arruinado. Y lamentablemente eso puede pasar con nosotros cuando dejamos a un lado la vida espiritual y nos concentramos más bien en este mundo. Y bueno, pueden pasar muchos ejemplos, como yo estar trabajando y tengo que estar trabajando y no saco un minuto para leer la Biblia ni para orar, o no saco tiempo porque estoy en la universidad estudiando y no saco un tiempo para la meditación de la palabra de Dios, o tantas excusas que podemos sacar. Pero vamos a continuar con nuestra lección en esta noche, y en esta oportunidad pues vamos a leer los versículos del 8 al 14. Y bueno, todo esto ya vimos la primera sección, cómo Dios mostró el pecado al pueblo, cómo Dios mostró lo que ellos estaban viviendo. Ahora vamos a ver la consecuencia de su pecado. Vamos a ver cómo en verdad Jehová aborrece el orgullo de Israel, y cómo realmente tenemos que hablar del Dios de justicia. Por eso es muy importante, cuando estamos estudiando la Biblia, no desconectar la ley y el evangelio.
Necesitamos escuchar de la ley, porque la ley aún sigue mostrando nuestro pecado. Y aquí Dios de justicia está mostrando realmente cuál es el pecado del pueblo. Entonces, ¿quién desea leer los versículos del 8 al 14, por favor? Amós 6, versículos del 8 al 14. Yo lo leo, profesor. Digo, pastor. Dale, Damaris. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán. Y si un pariente tomara a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Muy bien, Damaris. Gracias por la lectura. Entonces recordemos, lo primero es que Dios había establecido un pacto con Israel. Ustedes pueden recordar, y es una pregunta que tengo en este momento, ¿cuál fue el pacto que Dios estableció con Israel? Y pueden recordarlo, ¿dónde lo estableció? ¿Dónde estableció el pacto de Dios con Israel? ¿Cierto? ¿Dónde y cuándo lo estableció? Entonces recordemos por allá en Éxodo 19 y 20, cuando Dios le dice a su pueblo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, si ustedes cumplen mis mandamientos. Porque acordémonos que la Biblia nos habla de 2 clases de pactos. Uno, bilateral, donde las 2 partes cumplen lo que pactaron, y el otro pacto es unilateral, donde una de las partes cumple todo. Entonces, ¿cómo lo vemos en la Biblia? Pues el pacto bilateral, Dios le dijo a su pueblo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, si ustedes cumplen los mandamientos. Y es donde vemos que Dios les dio a ellos la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil. Y la parte unilateral, pues lo vivimos ahora nosotros, como Dios cumplió todo, enviando a Jesucristo. Entonces es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos una relación con Dios. En el Antiguo Testamento no era así. Ellos habían establecido un pacto con el Señor, pero por eso el versículo 8 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho. ¿Y qué está mostrándole? Cómo ellos rompieron el pacto, ¿cierto? Cómo ellos olvidaron ser el pueblo de Dios, cómo ellos olvidaron realmente enfocarse en lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? Pues adorar a Dios. Por eso usa a Dios una palabra fuerte: abomino. Entonces, ese abominar, pues realmente está muy relacionado con el odio, porque Dios odia el pecado. Dios odia también al pecador. Y aquí está mostrando esa Dios de justicia. Y va directamente. Ya sabemos cuál era el problema. Cuando está hablando el pasaje aquí
de la grandeza, ¿cierto? Cuando el texto nos habla de la grandeza de Jacob, pues ya sabemos cómo están viviendo. Aborrezco sus palacios, o sea, ellos habían enfocado en hacer grandes casas o donde vivir, y como consecuencia de su pecado, ¿qué dice Dios? Los voy a entregar al enemigo, la ciudad y cuanto hay en ella. Y es fuerte lo que vemos en los versículos 9 en adelante. Como dice Dios que si 10 quedaren en una casa, o sea, cuando van a ser invadidos, si 10 van a quedar en una casa, pues, ¿qué nos dice? Van a morir. Y hablando de un pariente, ¿cierto? Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar de los huesos de casa, y dirá al que está a los rincones de la casa: ¿hay alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Entonces aquí vemos dos cosas importantes. La primera cosa, aparte del juicio de Dios, es que estamos viendo que esa casa no se va a poder defender contra el enemigo. Es decir, ni Israel ni Judá se van a poder defender contra el enemigo. Entonces aquí está hablando prácticamente su destrucción. Los parientes que vengan para poder ver los muertos es sencillamente mostrar esa demostración final de respeto hacia los muertos. Pero tal vez porque la ciudad va a estar tan llena de cadáveres que va a ser muy difícil sepultarlos, y por eso los cuerpos necesitan ser quemados. Entonces vemos acá que hay una conversación, y cuando dice hay alguien aquí contigo en la casa, pues siempre hay un shh, cuidado, no lo digamos, porque mire cómo estaba el pueblo de Israel tan mal espiritualmente que no estaban ni siquiera mencionando el nombre de Jehová. Entonces eso nos hace preguntarnos: ¿cómo puede tener un cristiano la relación con Dios? Una relación con Dios y no menciona el nombre de Dios en su día. No tiene tiempo de una oración, no tiene tiempo de escudriñar la palabra, no tiene tiempo de alimentar su fe. Y la fe se puede morir, la salvación se puede perder. ¿Y por qué se pierde la salvación? ¿Por qué se muere la fe? Por no alimentarla. Entonces es muy claro que nosotros necesitamos escuchar de la palabra de Dios, y ojalá sea diario, orar diariamente. Y eso es muy importante porque es la manera de estar siempre pensando en el perdón, en la vida eterna que nos espera. Entonces no nos dejemos distraer de tanta cosa que hay hoy en día, porque todas esas distracciones que vienen del diablo, lo único que nos recuerda es que el diablo quiere compartir el infierno con nosotros. Él no se quiere quedar solo allá. Y luego empieza a mostrar la terquedad del pueblo, porque cuando usted se desconecta de la fe, usted se va a volver terco. Yo me voy a volver terco. Por eso está hablando de que cómo van a correr caballos por las peñas, o van a arar los bueyes, y cómo van a cambiar todo lo bueno que Dios les ha dado, y lo van a cambiar por amargura, ¿cierto? Y aquí realmente vemos la terquedad. Nosotros, un ejemplo de esto, si nos apartamos de escuchar de la palabra de Dios, de orar, pues tenemos la seguridad que Dios escucha nuestra oración por los méritos de Cristo. Pero si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de congregarnos, de leer la palabra de Dios, pues al último ni nos vamos a acordar qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces nos volvemos tercos y empezamos a ver la iglesia, a los pastores, a los hermanos como nuestros enemigos, y eso se ve mucho en nuestra terquedad. Entonces se cambia lo bueno por cosas malas, y que lo bueno es el alimento espiritual. Entonces muchas personas ya dejan de congregarse porque creen que lo bueno es estar viviendo en un mundo practicando el pecado. Entonces muchos se alejan de la fe porque prefieren vivir en adulterio o en fornicación
o drogados o con alcohol o haciendo negocios raros y sencillamente se alejan de Dios. Pero ¿cuándo va a ver lo que va a sucederle? Pues cuando Jesús venga por segunda vez o si esa persona muere. Por eso todo esto nos hace pensar, tengamos cuidado, porque ellos siguen tan difíciles ellos, que nos dice el versículo 13, que vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder por nuestra fuerza. O sea, todo lo que Dios había hecho, cómo Dios había llevado al profeta para que les predicara la ley, para que les mostrara su pecado, pero ellos seguían confiando en su fuerza. Y eso es algo que otra vez nosotros necesitamos cuidarnos, porque una de las señales de que hemos perdido la salvación es hablar de que yo soy salvo por obras. Yo recuerdo una vez una familia hace muchos años de la congregación acá en Medellín que se alejó de la iglesia, y esa familia decía, pues en la iglesia romana vamos a escuchar lo mismo, vamos a ver lo mismo, y eso es muy triste, porque si nosotros no estamos allá es sencillamente porque no tenemos la misma doctrina, y el diablo quiere quitar nuestra mirada de la sana doctrina. Entonces la falsa doctrina siempre nos va a llevar a enfocarnos en nuestra salvación, siempre nos va a llevar a enfocarnos en lo que nosotros podamos hacer, y es ahí lo que estaba pasando con Israel. Y también hay una figura que usa Dios cuando está implementando su justicia, y esa figura es cuando habla Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces él le habla en esos términos a Israel. ¿Pero por qué le habla en esos términos? Porque está mostrando su pecado, ¿cierto? Porque está mostrando su maldad. Y realmente él iba a destruirlos usando a otros, porque el último versículo vemos eso: una nación que os oprimirá, y les da los lugares desde donde los va a oprimir, ¿cierto? Y eso ya nos lleva a ver, a complementar con lo que hemos estudiado con la historia de Israel, ¿cierto? Cómo realmente luego apareció el gobierno asirio. Y cuando llegaron los asirios, y eso fue en el año 722 antes de Cristo, pues el rey asirio tomó a Samaria, ¿cierto? Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6, nos dice la palabra que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y les puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Entonces esta profecía se cumplió en ese día, como el rey asirio los tomó, los deportó y los llevó a Mesopotamia. Y en el año 700 antes de Cristo, los asirios desplegaron otra inundación también sobre el reino del norte, y nos habla pues esto Isaías: he aquí por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos, y muchos de estos es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre sus riberas. Y luego podemos ver que en Segunda de Reyes capítulo 18, a los 14 años el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces esta profecía que Amós estaba diciendo acá, inspirado por Dios, se cumplió. ¿Y qué fue lo que pasó? Quedaron destruidas estas naciones. Ya ni Judá ni Israel iban a ser las mismas. Y es ahí donde vemos todo lo que ellos perdieron. Por eso, la aplicación de toda esta clase de lo que estamos viendo aquí, voy a pegarla acá en la lectura para que podamos nosotros ver
de la importancia de cuidarnos espiritualmente. Y este cuidarnos espiritualmente, pues les animamos que es todos los días. Nosotros como iglesia tratamos de preparar estas clases, de ayudarles a ustedes pues a crecer en la fe, a estar fortalecidos, pero ustedes también necesitan estar estudiando la palabra, porque es muy importante que lo hagan y estudiarla frecuentemente estar conectados con Dios, con todo lo que Él nos da. Y la gran enseñanza que tenemos en esta sección, como las bendiciones y las responsabilidades únicas de Israel tienen su paralelo en la vida actual de la iglesia cristiana. Entonces, el decaimiento moral de Israel, acompañado por el orgullo de los éxitos terrenales, dio evidencia de un corazón incrédulo que no confiaba en Jehová para su salvación. Un corazón impenitente al que no le importaba para nada el hacer la voluntad de Dios. Amós describe una ecuación para la muerte del pueblo de Dios. Decaimiento es interno más orgullo por los éxitos externos es igual a la destrucción. Entonces, ¿qué pecado nos lleva a confesar esta historia? Cuidado con empezar a confiar en nosotros mismos. Cuidado con empezar a confiar en las cosas que hay en este mundo, porque realmente nos va a traer muchos problemas espirituales y sobre todo nuestra alma. Necesitamos nosotros estar conectados con la palabra de Dios, pues por eso vino Jesús a este mundo. Jesús vino a este mundo para desconectarnos a nosotros del mundo. Jesús dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Jesús no amó al mundo. Él vino y venció al mundo llevando una vida perfecta por amor a usted y por amor a mí. Por eso es que tenemos la paz, la redención, porque Jesús también fue a la cruz y estando en la cruz, Él nos dio la vida y esa vida eterna a pagar por cada uno de nuestros pecados. Por esto, nosotros vamos por la obra del Espíritu Santo a tener otra fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Pues el fortalecimiento interno, más la obra del Espíritu Santo en nosotros, eso a que es igual a la vida eterna, a la salvación. Y todo esto por Cristo. Por eso estamos estudiando Amós, para que no caigamos en los mismos pecados, sino que al contrario, estemos fortalecidos en la fe y estemos siempre dando gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, mis hermanos? Muy bien, muy bien. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 6. Dentro de 8 días tendremos el capítulo 7 del profeta y les animamos para que sigamos juntos meditando en la palabra. ¿Tienen algún motivo de oración para terminar hoy con oración? ¿Algún motivo de ustedes? Sí, yo sí tengo que orar por mis hijos. Claro que sí, Yoli. Necesito lindo. Claro que sí. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos esta noche y permite, Señor, de que nunca seamos tercos ni orgullosos y olvidemos el regalo tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Pedimos una bendición sobre Yoli, su salud, sus hijos. Bendícelos, fortalécelos, Señor, que puedan siempre escuchar el mensaje de salvación. También oramos por la salud de Lester, ayúdale, fortalécele en sus dolencias físicas, y también pedimos por Carmen, por su familia, que seas tú también fortaleciéndoles, igualmente por Damaris y su familia, que seas tú también manteniéndolos en la gracia. También oramos por Jacob, por su esposa, por su ministerio, para que los sigas guiando en esta verdad. Bendice a esta tu iglesia para que sigamos alrededor de tu palabra, glorificando y adorando tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quedamos despedidos. Una buena noche. Hasta el próximo Gracias, viernes. pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches.